Bienvenidos a otra plática sobre pensamiento computacional. Estamos aquí pues con un creador de contenido, además, bueno, la verdad es que es una persona que conozco prácticamente de toda la vida porque, bueno, somos familia y bueno, vamos a dejar que él mismo se presente. Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días a todas, a todos. Pues yo soy el profesor Jesús Grajeda Rosas, soy creador digital de contenido. Bueno, como quien dice, hago videos para distintas redes sociales, para Face, para YouTube, para TikTok, pero son contenido de matemáticas. Anteriormente fui profesor también universitario, estuve trabajando en el TEC de Monterrey, trabajé también en secundaria en la Ciudad de México, pero bueno, actualmente me dedico a la creación exclusiva bueno, me dedico más bien exclusivamente a la creación de contenido digital académico. Muy bien, y bueno, justamente el día de hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, pues es muy importante porque tiene que ver con la manera en que nos enseñan, ¿no? O sea, cómo nos enseñan en la escuela la parte de matemáticas, ¿no? Y bueno, yo te comentaba cuando hicimos el primer contacto es que yo tenía o tengo la sospecha como de que las matemáticas en los primeros años se enseñan a través de algoritmos, ¿esto es cierto? Sí, es muy real y aquí yo tendría que, además pues de validar esto que dices, además de esto tendría que hacer una pequeña crítica que hay ahí en el sistema educativo. A ver, en efecto, las matemáticas se enseñan normalmente en los niveles básicos como algoritmos, pero aquí la pregunta es, ¿realmente está bien que se enseñe con algoritmos? Porque sí se enseña así. Ok. Yo creo que sí, en efecto, hay algoritmos en las matemáticas. Cuando nosotros estamos enseñando cualquier cosa, evidentemente vamos a llegar a algún algoritmo, pero creo que ahí el problema es que en la mayoría de los casos presentan el algoritmo tal cual sin ver lo que está realmente detrás. Y eso, por ejemplo, no le sirve a nadie realmente, porque te estás aprendiendo los pasos, pero pocas veces te preguntas por qué. Estaría mucho mejor si el alumno mejor trata de entender el porqué del problema o del tema y después construyes el algoritmo. Yo creo que eso sería mucho mejor, ¿no? Que es más o menos pues lo que al final de cuentas hace un informático, ¿no? O sea, parte de un problema y empieza a pensar cómo le va a hacer para poder construir ese algoritmo. De hecho, en la vida cotidiana es así. O sea, nosotros tenemos un problema, construimos Ujú. una serie de pasos, que es el algoritmo, justamente que pueda resolver ese problema, no al revés. Tal cual. Y es que y es que en la primaria y en la secundaria pensaría que no, o sea, pensaríamos que ya está todo hecho y que entonces nos dicen, mira, aquí están los pasos, aquí está la receta, este se llama algoritmo y es lo que vas a seguir, esos pasos estructurados. El alumno termina entonces pensando que la matemática es eso, es una serie de pasos, cuando tendría que ser al revés, ¿no? O sea, tendría que ser lo que dices, o sea, tenemos una situación y pensemos cuáles son los pasos que me llevan a la solución. Hace un tiempo yo hice un trabajo con algunos maestros donde les decía, algo sencillo, que es el mínimo común múltiplo. Ah, maestros. Maestros, ¿y qué es el mínimo común múltiplo? Algunos sabían, la mayoría. Pero después cuando les preguntaba, ¿y por qué funciona el algoritmo del mínimo común múltiplo? Ahí la mayoría ya como que se quedaba. Y Claro. un experimento muy sencillo, por ejemplo, con niños, yo por ejemplo les he dicho a los chicos, ¿no? Les digo, a ver, tenemos, no sé, a Patty. Entonces, imaginemos que Patty está contando de tres en tres. Es una niña que va contando de tres en tres. Entonces, Patty va 3, 6, 9, 12. Ah, ok. Entonces, así va Patty. Ojo, yo estoy diciendo contando de tres en tres. Nunca les dije que esto eran tablas de multiplicar. El alumno entiende que dice, ah, estos son múltiplos, son tablas de multiplicar, porque está contando de tanto en tanto, ya lo relaciona. Y después les digo, ahora imagínense que ahora Juan está contando de cuatro en cuatro. Entonces va Juan 4, 8, 12, 16, 20, ta. Y la pregunta es, a ver niños, a ver niñas, si Pati está contando de 3 en 3 y Juan está contando de 6 en 6, perdón, de De 4 en cuatro en 4, cuatro. entonces, ¿cuál va a ser el primer número en el que coinciden? Los dejas que lo piensen y entonces ahí están, a ver, está Patti, algunos escriben esto que acabo de escribir yo, algunos no, empiezan como a pensarlo. Profe, van a coincidir en el 12, muy bien. Ahora entonces, chicos, este 12 es el más pequeño, bien, que fue el más chiquitito, ¿verdad?
¿De quiénes? Pues de los múltiplos comunes, porque a ver, múltiplos comunes va a haber más. Por acá va a ser el 18, el 21, el 24, que también va a ser común con el 24 que va a aparecer acá. Hay más múltiplos comunes, pero no son los mínimos, porque nada más hay uno que es ese mínimo, que es común, porque los dos lo tienen, y que es múltiplo. Entonces el alumno ya entiende que es el mínimo común. Dije, ah, pues es el más chiquito de los múltiplos comunes. Bueno, y de ahí tú ya puedes partir a que entonces le enseñes a que te saquen el mínimo común múltiplo, pues con la tablita que nos enseñaron toda la vida. Claro, Pero no puedes empezar una clase que es como antes se enseña, es donde digo que está la crítica, que les digan, miren chicos, mínimo común múltiplo se hace así, pero nunca entiende el alumno qué es lo que está haciendo. Y lo sé porque los alumnos que llegan, por ejemplo, a los cursos que damos nosotros, cuando les decimos, a ver chicos, ¿saben mínimo común múltiplo? Sí, 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 se hace una tablita así. Ah, buenísimo. Dígame entonces cuál es el mínimo común múltiplo entre el 15 y el 30. Facilísimo, pues 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 30 por 1, 30. Coinciden en el 30. ¿Y sabes qué hace la mayoría? Pues se pone a hacer la tabla. ¿Sabe hacer el algoritmo? Bien, porque entendió cuáles son los pasos para poderlo hacer, pero no está entendiendo qué es lo que hay detrás del algoritmo, que por qué lo está haciendo. Entonces, por eso digo, en efecto, las matemáticas en primaria y secundaria se enseñan con algoritmos, pero ¿hasta qué punto tendríamos nosotros como docentes decir, mira, este es el problema, esta es la situación, ¿tú cómo le harías? ¿Cuáles son los pasos que tú sugieres? Entonces, ahora que el ok. alumno cree su propio algoritmo. Y eso, por ejemplo, le va a servir mucho más cuando vaya a llegar a la universidad y quiere escoger una carrera, por ejemplo, como informática o como computación, porque ya está acostumbrado a que tiene una situación, problema y quiere resolverla, y no que tú nada más le das todos los pasos para poderlo resolver. Vamos, la segunda pregunta, y es a donde iba justamente, Ajá, ajá, para poder enlazar. es la de, bueno, si tú me dices, bueno, es que las matemáticas se enseñan con algoritmos y en este sentido tu enfoque o este cambio de enfoque que me parece bastante interesante y además adecuado es, yo necesito iniciar con un problema y luego el algoritmo. Pero la pregunta aquí es, ¿habrá cuestiones que no se resuelvan con algoritmos? O sea, podríamos plantear algún ejemplo donde algo que se resuelva con un algoritmo, que ahorita ya planteaste uno, y Ujú. otro donde no se resuelva con algoritmos. Yo creo que, y eso pues va a ser mi opinión personal obviamente, pero yo creo que con los niños el algoritmo eh, tal cual no existe por si es que tú le pones el problema del inicio. Es decir, tendríamos que hacer que la matemática, para que el alumno piense, no parezca ese algoritmo. O sea, es decir, por ejemplo, Sí, yo pienso en el problema, ¿no? Yo digo, a ver, chicos, ¿cuál es el primer número que coinciden? Entonces, ahí, aunque haya un algoritmo detrás, el alumno en el salón no sabe que existe un algoritmo para eso. Entonces, eh, nosotros, toda la matemática, pensándolo, toda la matemática, toda se puede computarizar, se puede poner en un algoritmo para que pueda resolverse toda, ¿eh? Pero ahora entonces el alumno pues no tiene ese algoritmo para que pueda hacerlo. O sea, más bien acá lejos de buscar un tema o pues, o sea, un tema, un problema que no lleve un algoritmo, lejos de eso, creo que más bien sería ponerle el tema que nosotros sabemos que sí lleva algoritmo, pero sin el algoritmo para que el alumno trate de descubrir cómo poderlo resolver. de Porque si no, inferir. pues, como, ajá, sí, claro, porque si no todo quedaría exactamente pues como esto, ¿no? Como un conjunto de pasos para poder llegar a algo y ya. Y que no está mal, porque también es importante que aprenda el alumno y que tenga unos pasos estructurados, que entienda también que hay que seguir procesos. Claro que es importante también, pero la pregunta es, ¿siempre hay que hacerlo así? Yo entiendo, por ejemplo, cosas complicadas como la raíz cuadrada. O sea, de verdad el algoritmo de la raíz cuadrada, de entenderlo, ¿por qué le hago que separo con comitas? ¿Y por qué busco un número tal que bla, bla? Y luego, ¿por qué pongo el doble? Y de verdad es un algoritmo muy complicado. Y pareciera entonces que bajó del cielo y nos dieron unas tablas donde dice, mira, así tiene que ser. Pero evidentemente alguien está detrás que dijo, mira, si le hacemos así y así y así y así, vamos a llegar a esto y entonces puedes optimizarlo de esta manera. Pero entonces, ¿qué es lo que está detrás? Eso es lo que habría que tratar de entender. O sea, no nada más enseñarle al niño en primaria o en secundaria, mira, así funciona la raíz cuadrada y tienes que hacerle así siempre, sino que tratar de que él vaya construyendo y además de que construya, pues que entienda qué es lo que está detrás de ese, ¿no? Que, Otro ejemplo muy común, por ejemplo, es en la ecuación general, ¿no? Se nos ujú, enseña muchas veces cómo es la ecuación general, pero de verdad pocos maestros se tomen el tiempo de decir, miren, alumnos, de aquí viene. Esa parte de decir dónde vienen las cosas, de verdad al alumno le sirve un montón. Pero si nos vamos más para allá, que el alumno pueda construir su propio algoritmo, yo creo que eso sería lo máximo.
Evidentemente no siempre se va a poder, porque para poder construir el algoritmo, para poder resolver una ecuación cuadrática, evidentemente hay años, y no sé cuánto exactamente, pero hay años detrás de investigaciones por parte de personas y de un conjunto de personas para poder llegar a esa fórmula, evidentemente, ¿no? Pero va a haber cositas más básicas en las que el alumno sí puede decir, mire, profe, entonces siempre que hago esto y luego esto y luego esto, ahí me está dando el resultado. A lo mejor se lo optimizas, a lo mejor dices, no, mira, pero checa que este pasito lo podrías hacer así y ya lo haces más pequeño, a lo mejor el algoritmo, ¿no? Pero el alumno estaría creando su propio algoritmo y eso le haría entonces que pudiera tener entonces tres etapas. Yo creo que la más básica sería donde el alumno se aprende el algoritmo, que es como siempre se enseña normalmente. La segunda es donde el alumno puede entender un algoritmo que ya está hecho. Pero la tercera es crear su propio algoritmo, para que entonces tengamos alumnos que puedan construir desde la nada y así puedan sentir más la matemática. Y quizá podríamos empezar por la tercera, ¿no? O sea, como dices, que el alumno trate de inferir su algoritmo y luego Totalmente, refinárselo, ¿no? Ahora, lo totalmente. que comentas, eso también es bien importante y un poco creo que eso responde también a la pregunta que hacíamos, porque lo que no se puede hacer con algoritmos es justamente esa demostración formal basada en lógica y basada en teoremas, en corolarios, que es como se llega a estas fórmulas. Pero como dices, eso lo hizo un matemático que ya se tomó el tiempo de hacer la investigación, de hacer la demostración y decir, esto funciona por esta razón, ¿no? O sea, Totalmente. nosotros ya traemos la fórmula dada, traemos, como dices, el algoritmo, como, pero no del cielo, sino de alguien que Sí, investigó, ¿no? Que alguien que se tomó el trabajo de hacer este ejercicio no algorítmico, sino es un ejercicio claro. mental importante Sí, totalmente. y entonces ellos son los que nos aportan estas bases que a nosotros nos sirven para resolver estos problemas. Este, muy interesante, la verdad es que no lo había visto de esta forma, o sea, es una forma simple, pero me parece que esto da Ujú. mucha orientación hacia cómo podemos enseñar, no solo las matemáticas, sino también el mismo pensamiento computacional, o sea, a mí ahorita me estás dando ideas Ah, qué para bueno. justamente poder trabajar el tema del pensamiento computacional con los niños, ¿no? Wow, Claro. muy bien, muchas gracias. No, Bueno, no, para y nada. entonces, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Platícanos. Pues mira, yo me llamo así como tal con mi nombre, Jesús Grajeda. Todo está direccionado para allá por los hashtags que uso y las etiquetas y estas cosas, ¿no? Pero así de manera específica, en TikTok estoy como Matellizos, también en Instagram como Matellizos, y ya, esos dos son Matellizos. En Facebook estoy como Profe Jesús Grajeda. Y en YouTube estoy como Matemáticas con Grajera. Ajá, entonces de cualquier forma, si ponen Matellizos tal cual así en Google, pues va direccionados ahí a todas mis páginas o también en mi página principal que es www.matellizos.com y ahí también se encuentra como un pequeño banner donde están todas mis redes sociales. Pues muy bien, por ahí te vamos a buscar. Gracias, Fer. Espero que también los alumnos y los papás que vean este video empiecen a seguirte, porque bueno, yo he visto varios y sí, justamente lo que haces es no solo dar un algoritmo, sino reflexionar acerca de por qué se hacen Claro. las cosas así, ¿no? Y es que, bueno, para cerrar con esto, Sí, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un video, desafortunadamente por el tipo de audiencia, muchas veces el alumno lo que quiere es algo utilitario, o sea, quiere entrar y que le digas cómo usar la el fórmula algoritmo. general. Ya, eso sí, tal cual. Entonces, pues desafortunadamente tenemos que recurrir, sobre todo también por los tiempos, ¿no? Donde el alumno ya no se tarda más de un minuto, por ejemplo, en TikTok, que pasa un minuto y si no entendió eso, se va a otro, ¿eh? Entonces lo pierdes rápido. Entonces sí tenemos que hacer como comprimir toda esa información, que pues la verdad es que no está tan bien porque no construye nada, pero bueno, es lo que de repente se necesita en las redes y bueno, de que vea algo de matemáticas, aunque sea rapidito en un minuto, a que no vea nada, pues aunque sea le damos eso, ¿no? Pero la verdad es que en lo que es la parte de redes sociales, a lo mucho que podemos llegar justamente en segunda etapa, ¿no? O sea, la primera etapa llegamos siempre donde presentamos aquí se hace y ya está, ¿no? Y la segunda etapa es complicado, muchas veces no retenemos, porque sí estamos tratando de analizar justamente el por qué funciona, o sea, por qué despejo como despejo una ecuación, por qué lo resuelvo como lo resuelvo, etcétera, ¿no? Y ya una tercera etapa, creo que en una parte donde ya tenemos un grupo, donde ya podemos convivir, sobre todo en esta parte presencial, ahí es mucho mejor porque ya puedes construir. Así dando un caso muy específico, cuando los niños llegaban a primero de secundaria y veíamos ángulos internos en polígonos, yo les Ujú, decía, a ver, cada uno de ustedes va a trazar un pentágono. Cada uno de ustedes. No les ponía el triángulo porque todo el mundo sabe que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Entonces ya no, aunque claro. llegaban a secundaria, no. Si un pentágono, ese no se lo saben.
Y entonces trazaban un pentágono cada quien. Dice, ahora miden sus ángulos internos y súmenlos. Y pasen al pizarrón para que vean cuánto les dio la suma. Y ya pasaban sacábamos el promedio y casualmente, no, no casualmente, pero siempre nos daba ese 540 que tiene claro. que dar la suma. Entonces, de manera experimental, el alumno dice, ah, mira, nos está dando lo mismo. ¿A mí cuánto? Profe, pero mi polígono era distinto. Incluso yo lo hice regular, mire, me quedó todo feo, era un pentágono, pero todo chueco, y me dio 540. ¿Y a ti? Yo hice uno bonito y me dio 540. Yo, pues tanto, 548, perdón, 548, me pasé poquito, 539. El caso es que al momento de sacar el promedio, pues sí les quedaba más o menos así 540, ¿no? Entonces, de manera experimental, el hombre decía, ah, mira, ya podemos hacerlo así. Y ya empezabas con la parte teórica, mira, ya hay una fórmula, ya hay un proceso, ta. Pero el alumno ya estaba construyendo de nada, ¿no? Entonces ya sabía que él para la próxima, pues puede usar la formulita o hacerlo de manera experimental. Algo así, por ejemplo, en redes, desafortunadamente, pues no lo podemos hacer, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad de estar viendo si el otro sí está construyendo o no. Y aunque le des la indicación, la gente no va a pasar el video para intentarlo hacer. Él va a querer que le digas ya cómo se hace. Entonces, bueno, eso es como una desventaja que tenemos lo que hacemos contenido en redes, pero en efecto, como dices ahorita, o sea, tratamos de irnos, aunque sea esa segunda etapa, donde aunque sea decirles, miren, esto funciona por esto, ¿no? Pero si tú quieres que te diga el conocimiento acabado, pues va, acá está. No te lo recomiendo, por eso, aunque sea, pasemos a la segunda etapa, pero si maestras, maestros, papás, mamás, si podemos pasar a una tercera etapa donde el alumno ya construya, creo que va a ser siempre mucho mejor. Y no solo, como decía el maestro Israel, no solamente en matemáticas, sino en general, también para otras asignaturas nos va a servir bastante. Sí, bueno, pues de hecho, aquí está el espacio, cuando tú quieras justamente ampliarte, ¿no? Gracias, gracias. De tus videos normales, y esto es divulgación de la ciencia, entonces se presta mucho más para que haya videos más grandes. Entonces, obvio, el objetivo es otro, pero bueno, siempre pues tienes la puerta abierta. El IMAS, la verdad es que te agradece mucho que estés aquí, y yo en lo personal, Gracias. y bueno, pues seguimos en contacto, y bueno, cuando tú requieras algo también, con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Un saludo para todas y todos. Un saludo. Gracias. Bye bye. Yes.